Abrí una tarjeta de crédito para cubrir los gastos médicos de mi esposo. Días después, vi fotos de mi nuera viajando de vacaciones en Maldivas. Cuando le pregunté de dónde había conseguido el dinero, ella sonrió con arrogancia. Gracias a tu tarjeta de crédito. No te preocupes, solo gasté $200,000. Yo me reí y respondí, mi tarjeta solo tiene $1,000. ¿Verificaste el nombre? Fue entonces que mi esposo sacó de la billetera mi tarjeta Gold, una tarjeta que yo jamás había solicitado. En ese momento, mi mundo se desplomó, porque entendí que la mujer a la que había tratado como hija durante 5 años me había estado robando la identidad, y mi propio hijo Mauricio lo sabía. Pero para entender cómo llegué a este infierno, tengo que contarte quién era yo antes de conocer a Beatriz. Soy Mónica, tengo 66 años, y durante toda mi vida me enorgullecí de ser la mujer que siempre ponía a la familia primero. Trabajé como secretaria durante 40 años en una empresa de contabilidad, ahorrando cada centavo para darle a mi familia la mejor vida posible. José, mi esposo, era mecánico, y juntos construimos un patrimonio modesto pero sólido, nuestra casa propia, algunos ahorros y la tranquilidad de una vida honesta. Cuando Mauricio me presentó a Beatriz hace 5 años, yo pensé que había encontrado a la hija que nunca tuve. Mi hijo había tenido novias antes, pero ninguna como ella. Beatriz era diferente, o al menos eso creía yo. Era dulce, cariñosa, me llamaba Mami Mónica y siempre me decía que yo era la suegra que había soñado tener. Me traía flores los domingos, me ayudaba en la cocina, y cuando hablaba de su futuro con Mauricio, siempre me incluía en sus planes. Cuando tengamos hijos, Mami Mónica, usted va a ser la abuela más consentidora del mundo, me decía mientras me abrazaba. Qué estúpida fui al creerle cada palabra. Desde el primer día, me dediqué a hacerla feliz como si fuera mi propia sangre. Le regalé el collar de perlas que había sido de mi madre para que lo usara en su compromiso. Le pagué el vestido dorado de diseñador que costó $3,000 porque ella lloró diciendo que era el vestido de sus sueños y que sin él no podría casarse. Vendí el auto de mi difunta madre, un Chevrolet que había cuidado como oro durante años, para darles el enganche de $15,000 de su primera casa. José me decía que estaba exagerando, que una nuera no necesitaba tantos sacrificios, pero yo le respondía que el amor no se mide en dinero y que Beatriz era como mi hija. Cómo me duelen ahora mis propias palabras. También les pagué la luna de miel completa. $8,000 para que fueran a Europa durante 2 semanas. Beatriz me mostró fotos desde París, desde Roma, desde Barcelona, siempre agradeciendo, siempre diciéndome que yo era la mejor suegra del mundo. Mientras ellos viajaban por Europa, yo comía frijoles y arroz para ahorrar en la compra, pero no me importaba. Verla feliz me hacía sentir que mi sacrificio valía la pena. Durante estos 5 años, Beatriz se convirtió en mi confidente más íntima. Yo le contaba absolutamente todo, mis ahorros de 40 años de trabajo, mis inversiones en certificados de depósito, mis planes de jubilación, incluso le enseñé dónde guardaba los documentos importantes de la casa. Ella me escuchaba con tanta atención, tomaba notas mentales de cada detalle, que yo pensaba que realmente se preocupaba por mi bienestar económico. Me decía cosas como: Mami Mónica, eres tan inteligente con el dinero, ojalá yo tuviera tu cabeza para los números, o qué suerte tiene Mauricio de tener una madre tan sabia y tan generosa. Ahora entiendo que cada palabra mía era información valiosa que ella almacenaba como un depredador estudiando a su presa. La transformación fue tan gradual y tan sutil que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Primero, comenzó a sugerirme que modernizara mi forma de manejar el dinero. Mami Mónica, en estos tiempos todas las personas de su edad usan aplicaciones bancarias en el teléfono, es más seguro y más cómodo, me decía mientras me instalaba apps que yo no entendía. Luego me convenció de que compartiera mis contraseñas con ella por si le pasaba algo y necesitaba ayudarla en una emergencia. Después me hizo cambiar a un banco que según ella tenía mejores beneficios para jubilados. Cada paso parecía lógico, cada sugerencia venía envuelta en preocupación genuina y amor filial. José empezó a enfermarse justo cuando yo más confiaba en Beatriz. Los dolores en el pecho comenzaron en enero, pero los ocultaba para no preocuparme. Mi esposo siempre había sido un hombre fuerte, trabajador, que nunca se quejaba de nada. Pero una mañana lo encontré tirado en el suelo del baño, pálido como un papel y sudando frío. Sus labios tenían un color extraño y respiraba con dificultad. Nunca había sentido tanto terror en mi vida.
En el hospital nos dijeron que José había sufrido un infarto silencioso y que necesitaba una cirugía de corazón abierto urgente. El cardiólogo nos explicó que sin la operación, mi esposo tendría máximo 6 meses de vida. El costo total sería de $45,000. Nuestro seguro médico cubría solo la mitad, dejándonos con una deuda de $22,500 que no teníamos. Esa noche, sentada en la sala de espera del hospital, lloré como no había llorado en años. 40 años de matrimonio, 40 años construyendo una vida juntos, y ahora todo dependía de un dinero que no tenía. Fue entonces cuando Beatriz apareció con café y me abrazó. Mami Mónica, no se preocupe. Vamos a encontrar la manera de salvar a papá José. Yo la voy a ayudar a conseguir el dinero que necesita. Sus palabras me dieron tanta esperanza. Me sugirió que solicitara una tarjeta de crédito para cubrir los gastos médicos iniciales mientras conseguíamos el resto del dinero. Es solo temporal, mami. Cuando papá José se recupere y vuelva a trabajar, pagamos todo y listo. Me acompañó al banco, me ayudó a llenar los papeles, incluso habló con el ejecutivo para explicar nuestra situación de emergencia. Me aprobaron una tarjeta con límite de $1,000, que aunque no era mucho, al menos nos permitiría pagar los medicamentos y algunos estudios previos. Durante las semanas siguientes, mientras José estaba internado esperando la cirugía, Beatriz se convirtió en mi sombra. Venía todos los días al hospital, me traía comida casera, se quedaba conmigo durante las noches difíciles cuando José tenía crisis. Me decía que Mauricio estaba trabajando horas extras para conseguir dinero adicional, que él también estaba desesperado por salvar a su padre. Yo me sentía tan agradecida de tener una nuera tan dedicada, tan amorosa, tan preocupada por nuestra familia. Pero había algo que me parecía extraño. Beatriz siempre tenía su teléfono en la mano, tomando fotos de todo, de José en la cama del hospital, de los medicamentos, de los estudios médicos, incluso de mí llorando en los pasillos. Cuando le pregunté por qué fotografiaba tanto, me dijo que quería documentar todo para mostrarle a la familia lo grave que estaba la situación y para tener un registro por si necesitábamos reclamar algo al seguro después. Sus explicaciones tenían sentido, así que nunca sospeché nada malo. Una tarde, mientras José dormía sedado, Beatriz me pidió mi teléfono para llamar a Mauricio y darle noticias sobre su papá. Se fue al pasillo y estuvo hablando durante casi una hora. Cuando regresó, me dijo que Mauricio estaba muy angustiado y que había conseguido un préstamo personal para ayudarnos con los gastos. Mi esposo la ama mucho, mami Mónica. Él está dispuesto a endeudarse por salvar a su papá. La cirugía de José fue un éxito, gracias a Dios. El médico nos dijo que la operación había salido perfecta y que con rehabilitación y cuidados, mi esposo podría vivir muchos años más. Yo lloraba de felicidad en los brazos de Beatriz, agradeciendo al cielo por haberme dado una nuera tan maravillosa que nos había apoyado en el momento más difícil de nuestras vidas. Pero mi felicidad duró poco. 3 días después de que José saliera de cuidados intensivos, mientras yo estaba en la cafetería del hospital, vi algo que me partió el alma. En las redes sociales de una amiga de Beatriz, apareció una foto de mi nuera en un resort de lujo en Maldivas. Llevaba un bikini rosa brillante, tenía una copa de champán en la mano y sonreía radiante bajo una sombrilla de playa. La foto tenía fecha de apenas 2 días atrás. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que me daría un infarto como José. Miré la foto una y otra vez, sin poder creer lo que veía en mis ojos. ¿Cómo era posible que Beatriz estuviera de vacaciones en un lugar tan costoso cuando se suponía que toda la familia estaba en crisis económica por la enfermedad de mi esposo? ¿De dónde había sacado el dinero para un viaje así? Seguí navegando por las fotos y encontré más evidencias. Beatriz en un restaurante de 5 estrellas, con un vestido rojo que parecía carísimo. Beatriz en una tienda de lujo, cargando bolsas de marcas que yo ni siquiera conocía. Beatriz en un spa, relajándose con tratamientos faciales mientras yo me mataba de preocupación cuidando a su suegro enfermo. Cuando regresé a la habitación de José, Beatriz estaba ahí, actuando como si nada hubiera pasado. Me saludó con la misma sonrisa dulce de siempre, me preguntó cómo me sentía, me ofreció café. Pero yo ya no podía verla con los mismos ojos. Por primera vez en 5 años, miré realmente a mi nuera y vi algo que me heló la sangre, una frialdad calculadora detrás de esa fachada de mujer preocupada. No pude contenerme más. Con la voz temblorosa por la rabia y la decepción, le pregunté directamente: Beatriz,
¿De dónde conseguiste el dinero para irte de vacaciones a Maldivas mientras tu suegro estaba muriendo en el hospital? La cara de Beatriz cambió completamente cuando le hice esa pregunta. Por un segundo, vi pánico en sus ojos, como si hubiera sido descubierta con las manos en la masa. Pero después, esa expresión de miedo se transformó en algo mucho peor, una sonrisa fría, calculadora, llena de desprecio. Era como si se hubiera quitado una máscara que había llevado puesta durante 5 años enteros. «Ay, mami Mónica», me dijo con una voz que nunca le había escuchado antes, una voz burlona y cruel. ¿Cómo se enteró? Pensé que era más cuidadosa con las redes sociales. Se acomodó en la silla al lado de la cama de José como si estuviera en su propia casa, cruzó las piernas elegantemente y me miró como si yo fuera una niña estúpida. ¿Quieres saber la verdad? Bien, se la voy a decir. Gracias a tu tarjeta de crédito pude tomarme unas vacaciones maravillosas. No te preocupes, solo gasté $200,000. Mis piernas se volvieron gelatina. $200,000. La cifra resonó en mi cabeza como un eco interminable. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté con la voz quebrada. Mi tarjeta solo tiene límite de $1,000. ¿De qué estás hablando? Me reí, porque pensé que estaba bromeando, que estaba siendo cruel para hacerme sufrir, pero que no podía ser verdad. Beatriz se rió también, pero su risa era veneno puro. ¿Verificaste el nombre de la tarjeta, mami Mónica? Me miró con esa sonrisa diabólica mientras sacaba su teléfono y me mostraba una foto. Era una tarjeta dorada, elegante, con mi nombre grabado en letras plateadas. Mónica Herrera. Esta es tu tarjeta Gold, querida suegra. Límite de $300,000. La solicité en tu nombre hace 3 meses, cuando José empezó a enfermarse. Sabía que iba a necesitar dinero para mis proyectos personales. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el piso del hospital se abriera bajo mis pies y estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Eso es imposible, susurré. Yo nunca solicité esa tarjeta. Yo ni siquiera sabía que existía. Pero mientras hablaba, los pedazos del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente con una claridad aterrorizante. ¿Recuerdas cuando te ayudé a cambiar de banco hace 6 meses? Continuó Beatriz con esa voz dulce y venenosa al mismo tiempo. ¿Recuerdas cuando te instalé esas aplicaciones para modernizarte? ¿Recuerdas cuando te convencí de que me dieras tus contraseñas por seguridad? Pues bien, con toda esa información y con las fotos de tus documentos que tomé discretamente, fue muy fácil solicitar no solo esa tarjeta, sino también otras 3 más pequeñas en diferentes bancos. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Otras 3 tarjetas?, pregunté casi sin voz. José dormía profundamente sedado al lado nuestro, sin idea de la pesadilla que se estaba desarrollando junto a su cama. ¿Cuánto dinero has gastado en total? Déjame calcular, dijo Beatriz llevándose un dedo perfectamente arreglado a los labios, como si estuviera resolviendo un problema matemático simple. Entre las 4 tarjetas, he gastado aproximadamente $250,000 en los últimos 3 meses. El viaje a Maldivas costó $25,000, pero valió cada centavo. El spa en Suiza fueron otros $30,000. Los vestidos de diseñador, las joyas, los tratamientos de belleza, las cenas en restaurantes de lujo, todo suma, ¿sabes? Tuve que sentarme porque las piernas no me sostenían. $250,000 de deuda en mi nombre. Toda mi vida de trabajo, todos mis ahorros, toda mi estabilidad económica destruida por la mujer en la que más había confiado. ¿Pero por qué?, le pregunté llorando. ¿Por qué me hiciste esto? Yo te quería como a una hija. Te di todo lo que pude, te traté mejor que a mi propia familia. Exactamente por eso, respondió Beatriz con frialdad absoluta. Porque eres una vieja tonta que me dio acceso a todo lo que necesitaba. Durante 5 años me he reído de ti, Mónica. De tu ingenuidad, de tu necesidad patética de sentirte querida, de cómo caías en cada una de mis mentiras. ¿Realmente pensaste que una mujer joven y hermosa como yo podría amar genuinamente a una suegra aburrida como tú? Sus palabras me atravesaron como dagas. Pero lo peor estaba por venir. Y antes de que se te ocurra ir a la policía o hacer alguna escena dramática, continuó mientras se retocaba el maquillaje en un espejo pequeño, completamente indiferente a mi dolor, deberías saber que Mauricio está al tanto de todo. De hecho, fue idea de él.
Necesitábamos el dinero para nuestros proyectos de negocio, y tu jubilación y tus ahorros eran la fuente más fácil de conseguirlo. Mauricio sabe, pregunté sintiendo que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Mi propio hijo, la persona que más amaba en el mundo después de José, estaba involucrado en esta traición. Mi hijo autorizó que me robaras. Autorizar es una palabra muy fuerte, dijo Beatriz examinándose las uñas con total indiferencia. Digamos que él simplemente hizo vista gorda mientras yo me encargaba de los detalles sucios. Mauricio heredará esta casa cuando tú y José mueran de todos modos, así que técnicamente solo estamos adelantando nuestro patrimonio. Además, a tu edad, ¿para qué necesitas tanto dinero? Nosotros somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante, tenemos sueños que cumplir. En ese momento entendí que no estaba hablando con la Beatriz que había conocido durante 5 años. Esta era una desconocida, una estafadora profesional que había estudiado cada uno de mis movimientos, cada una de mis debilidades, para ejecutar el robo perfecto. Me había convertido en la víctima ideal, una mujer mayor, solitaria, desesperada por sentirse útil y querida, con acceso a dinero y sin conocimientos tecnológicos para detectar el fraude. ¿Y qué pasa ahora?, pregunté temblando de rabia y terror. ¿Qué esperan que haga? ¿Que me quede callada mientras ustedes destruyen toda mi vida? Beatriz se puso de pie, alisó su falda amarilla brillante y me miró con una sonrisa que me recordó a un tiburón antes de atacar. Esperamos que seas inteligente, mami Mónica. Si haces escándalo, si vas a la policía, si intentas causarnos problemas, te aseguro que las consecuencias serán peores para ti que para nosotros. Nosotros somos jóvenes, podemos empezar de nuevo en cualquier lugar. Pero tú eres una anciana con un esposo enfermo que depende de tratamientos médicos costosos. ¿Realmente quieres arriesgarte a quedarte sin nada? Después de esa conversación devastadora, Beatriz se fue del hospital como si nada hubiera pasado. Me dejó ahí, sentada junto a la cama de José, con el peso de $250,000 de deuda aplastándome el alma y la certeza de que mi propia familia me había traicionado de la manera más cruel imaginable. Durante horas me quedé inmóvil, viendo dormir a mi esposo, preguntándome cómo iba a decirle que estábamos arruinados por culpa de las personas en las que más habíamos confiado. Esa noche no pude pegar un ojo. Mi mente no paraba de repasar cada momento de los últimos 5 años, cada señal que había ignorado, cada mentira que había creído. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no me había dado cuenta de que Beatriz me estaba estudiando como un depredador estudia a su presa? Ahora entendía por qué siempre estaba tan interesada en mis conversaciones sobre dinero, por qué tomaba notas mentales cuando yo mencionaba mis inversiones, por qué insistía tanto en modernizar mi forma de manejar las finanzas. Cuando José despertó a la mañana siguiente, traté de actuar con normalidad, pero él me conocía demasiado bien después de 40 años de matrimonio. Mónica, ¿qué pasa? Te ves terrible. ¿Recibiste malas noticias sobre mi salud? Me rompió el corazón ver la preocupación en sus ojos, sabiendo que él se culparía por nuestra situación financiera cuando en realidad la culpa era completamente mía por haber confiado en las personas equivocadas. No tuve el valor de contarle la verdad completa esa mañana. Le dije que había tenido una discusión con Beatriz sobre los gastos del hospital, pero que no se preocupara, que todo se iba a resolver. José me tomó la mano con la suya temblorosa y me dijo: «Mi amor, no importa cuánto dinero tengamos que gastar. Mientras tengamos salud y estemos juntos, podemos superar cualquier cosa». Sus palabras me hicieron llorar, porque sabía que ya no teníamos salud financiera y que nuestra familia se había desintegrado sin que él lo supiera. Durante los siguientes días, mientras José se recuperaba lentamente de la cirugía, yo empecé a investigar por mi cuenta el alcance real del daño. Llamé a todos los bancos que pude recordar, revisé mis correos electrónicos, busqué en mi historial de navegación cualquier evidencia de las tarjetas fraudulentas. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Beatriz no solo había solicitado 4 tarjetas de crédito en mi nombre, sino que también había accedido a mi cuenta de ahorros y había transferido $15,000 a una cuenta que no reconocía. Peor aún, encontré correos electrónicos en mi bandeja de entrada que yo nunca había visto antes. Aparentemente, Beatriz había configurado un filtro automático para ocultar todas las comunicaciones bancarias y redirigirlas a una carpeta secreta. Durante meses había estado recibiendo notificaciones sobre nuevas cuentas, préstamos aprobados y transacciones sospechosas, pero nunca las vi porque ella controlaba completamente mi correo electrónico. También descubrí algo que me heló la sangre.
Había un préstamo personal de $30,000 en mi nombre que había sido aprobado justo una semana después de que José fuera hospitalizado. Según los documentos, yo había solicitado ese dinero para gastos médicos de emergencia, pero cada centavo había sido transferido inmediatamente a la cuenta bancaria de Beatriz. Ella había usado la enfermedad de mi esposo como pretexto para robarme aún más dinero. El cuarto día después de la revelación, decidí confrontar a mi hijo. Mauricio llegó al hospital como siempre, con flores y una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Durante una hora actuó como el hijo preocupado perfecto. Preguntó por la salud de su padre, me abrazó, me dijo que todo iba a estar bien. Pero cuando José se quedó dormido, lo enfrenté directamente. Mauricio, necesito que me digas la verdad sobre las tarjetas de crédito que Beatriz solicitó en mi nombre. Su cara se puso pálida instantáneamente, y supe que Beatriz no había mentido. Mi propio hijo estaba involucrado en esta estafa. Mamá, empezó a decir, pero lo interrumpí. No me mientas más. Ya sé todo. Solo quiero entender por qué mi propio hijo permitió que su esposa me robara. Lo que siguió fue la conversación más dolorosa de mi vida. Mauricio me confesó que él y Beatriz habían planeado todo durante meses. Necesitaban dinero para abrir un negocio de importación de ropa, pero ningún banco les daba crédito porque tenían mal historial crediticio y no tenían suficientes ingresos demostrables. Pensamos que podríamos usar tu nombre temporalmente. Mamá, íbamos a pagarte todo cuando el negocio empezara a generar ganancias. Temporalmente, le grité susurrando para no despertar a José. ¿$250,000 temporalmente? ¿Y las vacaciones en Maldivas? ¿Y los tratamientos de spa en Suiza? Eso también era parte del plan de negocio. Mauricio bajó la cabeza, avergonzado. Mamá, eso se salió de control. Beatriz dijo que necesitaba relajarse por el estrés de planear el negocio, y que solo serían unos gastos pequeños. Gastos pequeños. Casi me dio un ataque de risa histérica. Tu esposa gastó más en una semana de vacaciones de lo que tu padre ganó en 3 años de trabajo. Y tú lo permitiste sabiendo que ese dinero salía de mi jubilación, de los ahorros de toda mi vida. Mauricio empezó a llorar, pero ya no me conmovían sus lágrimas. Durante 32 años había criado a este hombre, había sacrificado todo por él, y así me pagaba. Además, continuó entre sollozos, Beatriz me dijo que tú nunca te enterarías porque eres muy mayor para entender las finanzas modernas, y que cuando heredáramos la casa podríamos pagar todas las deudas sin problemas. Sus palabras me pegaron como una bofetada. No solo habían planeado robarme, también habían asumido que yo era demasiado estúpida para descubrirlos, y estaban esperando mi muerte para solucionar su crimen. ¿Y qué pasa si no me muero pronto, Mauricio? Le pregunté con una frialdad que no sabía que tenía. ¿Qué pasa si vivo otros 20 años con esta deuda que ustedes crearon? ¿Van a seguir esperando mi muerte para tomar responsabilidad por lo que hicieron? Mi hijo no tenía respuesta. Solo lloraba y repetía perdón, mamá, como si esas palabras pudieran reparar 5 años de manipulación y engaño. Pero lo que más me dolió fue su respuesta cuando le pregunté si realmente creía que yo merecía este trato después de todo lo que había hecho por él. Mamá, tú siempre has tenido dinero. Siempre has tenido la casa, los ahorros, la estabilidad. Nosotros somos jóvenes, estamos empezando nuestras vidas, necesitamos oportunidades. Pensé que entenderías que a veces hay que hacer sacrificios por la familia. En ese momento me di cuenta de algo terrible. Mi hijo había aprendido a verme no como su madre, sino como un recurso financiero. Para él, mi amor, mi sacrificio, mis 40 años de trabajo no eran actos de cariño maternal, sino inversiones que él tenía derecho a cobrar cuando quisiera. Beatriz no había corrompido a un buen hombre, había encontrado a alguien que ya tenía el corazón podrido de egoísmo y codicia. Esa noche, después de que Mauricio se fuera prometiendo que arreglaría todo, otra mentira que ya no me tragué, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a quedarme callada. No iba a ser la víctima silenciosa que ellos esperaban. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar lo que una mujer de 66 años puede hacer cuando decide defenderse. Al día siguiente comencé mi contraataque. Pero primero necesitaba ayuda, porque sabía que no podía enfrentar a estos ladrones sola. Mi hermana María vivía en otra ciudad, pero cuando la llamé y le conté lo que había pasado, no dudó ni un segundo. Mónica, voy para allá inmediatamente.
Estos desgraciados no se van a salir con la suya. Escuchar su voz furiosa pero protectora me dio la primera esperanza que había sentido en días. María llegó esa misma tarde y lo primero que hizo fue abrazarme y dejarme llorar todo lo que necesitaba. Durante 5 años había mantenido la fachada de la suegra perfecta, la mujer fuerte que siempre tenía todo bajo control. Pero con mi hermana pude ser vulnerable, pude admitir que me sentía como una idiota por haber confiado tanto en Beatriz, que tenía miedo de perder la casa, que no sabía cómo íbamos a sobrevivir con esa deuda monstruosa. Hermana, me dijo María mientras me preparaba té en la cafetería del hospital. Escúchame bien. Tú no eres la víctima aquí, tú eres la superviviente. Lo que te hicieron es un crimen, no un error. Y los criminales van a pagar las consecuencias. Sus palabras me despertaron algo adentro que había estado dormido por años. Mi instinto de pelea. Lo primero que hicimos fue documentar absolutamente todo. María, que había trabajado 20 años como administradora en una oficina legal, sabía exactamente qué evidencias necesitábamos. Imprimimos todos los correos electrónicos ocultos, fotografiamos las tarjetas fraudulentas, hicimos capturas de pantalla de las publicaciones de redes sociales donde Beatriz presumía sus lujos, y compilamos una lista detallada de cada transacción sospechosa. También fuimos a cada banco para solicitar los registros completos de las cuentas abiertas en mi nombre. Cuando los empleados vieron la evidencia del fraude, varios de ellos me confesaron que habían tenido dudas durante el proceso de aprobación, especialmente porque las solicitudes se habían hecho desde direcciones IP diferentes y con información inconsistente, pero que todo parecía estar en orden según sus sistemas. El empleado de uno de los bancos, un joven llamado Carlos que parecía genuinamente molesto por lo que había pasado, me dijo algo que me abrió los ojos. Señora Mónica, este tipo de fraude es más común de lo que imagina. Muchas veces los estafadores usan miembros de la familia como víctimas porque tienen acceso fácil a información personal y porque las víctimas tardan más en denunciar por el componente emocional. María insistió en que fuéramos directamente a la policía a poner la denuncia, pero yo tenía mis dudas. ¿Y si tienen razón?, le pregunté. ¿Y si nadie nos cree? ¿Y si dicen que yo autoricé todo esto porque soy la suegra tonta que consintió demasiado a su nuera? Pero María fue inflexible. Mónica, cada día que pasa sin denunciar es un día más en que ellos pueden seguir gastando tu dinero o destruir evidencia. No tenemos tiempo para dudas. En la estación de policía nos atendió el detective Ramírez, un hombre de unos 50 años que había visto muchos casos similares. Cuando le mostramos toda la documentación, su expresión se puso muy seria. Señora Herrera, esto es un caso claro de robo de identidad y fraude financiero. Pero necesito preguntarle algo importante. ¿Está preparada para que esto llegue hasta las últimas consecuencias? Porque si su hijo y su nuera son condenados, podrían enfrentar varios años de prisión. Esa pregunta me partió el alma. Era mi hijo, el bebé que había cuidado cuando tenía fiebre, el niño al que había consolado cuando se lastimaba, el joven al que había apoyado en cada decisión importante de su vida. Pero también era el hombre que me había traicionado de la manera más vil imaginable, que había permitido que su esposa me robara la tranquilidad de mis últimos años. Detective, le respondí con una voz más firme de lo que esperaba. Durante 32 años fui la madre que hizo todo por proteger a su hijo. Ahora voy a ser la mujer que hace todo por protegerse a sí misma. Quiero que paguen por lo que hicieron. María me apretó la mano con orgullo, y supe que había tomado la decisión correcta. Mientras esperábamos que la investigación policial avanzara, yo decidí tomar medidas inmediatas para proteger lo poco que me quedaba. Con la ayuda de María, cambié todas las contraseñas de mis cuentas bancarias, instalé nueva protección en mi correo electrónico y cancelé todas las tarjetas de crédito que pude. También contraté los servicios de un abogado especialista en fraudes financieros, usando los pocos ahorros de emergencia que había logrado mantener en una cuenta separada que Beatriz no conocía. El abogado, Enrique Morales, me explicó que aunque el proceso legal podría tomar meses o incluso años, había formas de proteger mi patrimonio inmediatamente. Señora Herrera, vamos a congelar todas las cuentas sospechosas, vamos a disputar cada transacción fraudulenta y vamos a asegurar que su casa no pueda ser embargada mientras resolvemos este caso. También voy a contactar a las compañías de tarjetas de crédito para explicar que usted es víctima de un fraude familiar. Pero el verdadero punto de inflexión llegó una semana después, cuando decidí confrontar a Beatriz y Mauricio juntos. María insistió en acompañarme, y también invitamos al abogado Enrique para que fuera testigo de la conversación.
Los citamos en mi casa una tarde, diciéndoles que necesitábamos resolver la situación como familia civilizada. Cuando llegaron, Beatriz tenía puesta una blusa morada carísima que probablemente había comprado con mi dinero robado, y Mauricio llevaba un reloj dorado que nunca había visto antes. Se sentaron en mi sala como si fueran los dueños, con esa arrogancia que solo tienen las personas que creen que nunca van a pagar por sus crímenes. Mami Mónica, empezó Beatriz con esa voz falsa que ya me daba náuseas. Espero que hayas entendido que lo mejor para todos es manejar esto discretamente. Nadie necesita saber sobre nuestros malentendidos financieros. Se acomodó en el sofá como una reina, cruzó las piernas elegantemente y me sonrió como si yo fuera una niña que necesitaba ser educada. ¿Malentendidos?, repetí sintiendo que la sangre me hervía. ¿Así le llamas ahora al robo de identidad? ¿Así le llamas a robar $250,000 a tu suegra? Beatriz se rió con esa risa cruel que ya conocía también. Ay, por favor, Mónica, no seas tan dramática. Es dinero de la familia, y eventualmente todo va a quedarse en la familia de todos modos. Fue entonces cuando Mauricio habló, y sus palabras me terminaron de convencer de que había tomado la decisión correcta. Mamá, Beatriz tiene razón. Tú y papá ya vivieron su vida, ya tuvieron sus oportunidades. Nosotros somos el futuro de esta familia, y merecemos tener las herramientas para construir algo grande. Cuando tú y papá ya no estén, todo esto va a ser nuestro anyway. En ese momento, algo se rompió dentro de mí para siempre. El último pedacito de amor maternal que quedaba hacia Mauricio se desintegró completamente. María, que había estado callada hasta entonces, se puso de pie y les gritó: ¿Cómo se atreven a hablarle así a mi hermana? ¿Cómo pueden ser tan descarados después de haberla robado? Pero yo la detuve con un gesto, porque tenía algo que decir. Mauricio, Beatriz, comencé con una calma que me sorprendió a mí misma. Quiero que sepan que durante estos días he estado muy ocupada. He hablado con la policía, he contratado un abogado, he documentado cada uno de sus crímenes, y he iniciado los procesos legales correspondientes. En unas horas van a recibir una citación judicial por robo de identidad, fraude financiero y abuso de confianza. Las caras de ambos cambiaron instantáneamente. Beatriz perdió completamente esa sonrisa arrogante y Mauricio se puso blanco como un papel. No puedes hacer eso, gritó Beatriz poniéndose de pie de golpe. Soy tu nuera. Somos familia. Pero yo ya no me intimidaba con sus gritos. Exactamente, le respondí. Eres mi nuera. Por eso duele tanto más que me hayas traicionado así. Lo que siguió a mi declaración fue un espectáculo que jamás olvidaré. Beatriz comenzó a gritar como una loca, perdiendo completamente esa compostura falsa que había mantenido durante años. No puedes denunciarnos. Somos tu familia. Eres una vieja malagradecida. Caminaba de un lado a otro de mi sala como un animal enjaulado, gesticulando violentamente con sus manos perfectamente arregladas. Mauricio, por su parte, intentó usar la misma manipulación emocional que había funcionado conmigo durante décadas. Se arrodilló frente a mi silla, tomó mis manos y empezó a llorar. Mamá, por favor. Soy tu único hijo. No puedes mandarme a la cárcel. Piensa en papá, piensa en lo que esto le va a hacer a su corazón enfermo. ¿Realmente quieres que tu esposo sepa que su único hijo es un criminal? Sus lágrimas ya no me conmovían. Durante 32 años había caído en esa trampa emocional, había cedido ante sus súplicas, había justificado sus errores por amor maternal. Pero ahora veía claramente que no eran lágrimas de arrepentimiento genuino, sino lágrimas de pánico por las consecuencias de sus actos. Mauricio, le dije retirando mis manos de las suyas, durante todos estos años pensé que mis sacrificios te estaban enseñando sobre el amor incondicional. Pero lo único que aprendiste fue que podías manipularme usando mis sentimientos. Eso se acabó hoy. Mi voz era firme, sin temblor, sin duda. María me miró con admiración, y el abogado Enrique tomaba nota silenciosamente. Beatriz cambió de táctica cuando se dio cuenta de que los gritos no funcionaban. De repente se calmó, se arregló el cabello y volvió a usar esa voz dulce y manipuladora que también conocía. Mami Mónica, entiendo que estés molesta, pero pensemos esto racionalmente. Si nos denuncias, vas a perder a tu única familia. Mauricio es tu único hijo, y yo soy la madre de tus futuros nietos.
¿Realmente quieres quedarte sola en tu vejez por un problema de dinero? Un problema de dinero, repetí sintiendo que la rabia volvía a subir. ¿Robar $250,000 es un problema de dinero? ¿Usar la enfermedad de mi esposo para justificar más robos es un problema de dinero? Me puse de pie y la miré directamente a los ojos. Beatriz, tú no eres la madre de mis futuros nietos. Eres una criminal que se hizo pasar por mi nuera durante 5 años para robarme. Entonces Beatriz mostró su verdadera cara, la que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Su expresión se llenó de odio puro, de desprecio absoluto. ¿Sabes qué, vieja estúpida? Me alegra que por fin sepas la verdad. Durante 5 años me he tenido que aguantar tus historias aburridas, tus consejos ridículos, tus abrazos pegajosos. Me daba asco cada vez que tenía que decirte, Mami Mónica, y pretender que me importabas. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Finalmente estaba viendo a la verdadera Beatriz, sin máscaras, sin actuación. Durante todo este tiempo, continuó con veneno en la voz, te burlabas de lo moderna que me veías porque usaba la tecnología para manejar tus finanzas. Pero eras tan ignorante que nunca sospechaste que te estaba robando frente a tus propias narices. Cada vez que te ayudaba a organizar tus documentos, tomaba fotos. Cada vez que usaba tu teléfono para llamar a Mauricio, en realidad estaba accediendo a tus cuentas. ¿Y sabes lo más patético? Siguió atacando mientras Mauricio intentaba callarla sin éxito. Cómo te emocionabas cada vez que te prestaba atención. Como si fueras un perro hambriento de cariño. Me dabas lástima, pero también me daba risa ver lo fácil que era manipularte. Sus palabras eran como cuchillos, pero también eran la confirmación de que había tomado la decisión correcta. María no pudo contenerse más. Se puso de pie y le gritó, «Cállate ya, víbora. Mi hermana te dio todo su amor y así le pagas». Pero yo detuve a mi hermana otra vez, porque quería escuchar todo lo que Beatriz tenía que decir. Necesitaba oír hasta la última gota de veneno para terminar de curar cualquier sentimiento de culpa que pudiera tener. Y no creas que esto termina aquí, continuó Beatriz perdiendo completamente el control. Mauricio y yo tenemos amigos abogados también. Podemos probar que tú autorizaste todos esos gastos, que estás inventando esta historia porque te arrepentiste después. Podemos hacer que parezca que eres una anciana senil que no recuerda haber dado su autorización. Fue entonces cuando el abogado Enrique decidió hablar por primera vez durante toda la confrontación. Señora Beatriz, dijo con una voz profesional y fría, antes de que continúe amenazando a mi clienta, debería saber que esta conversación está siendo grabada con su consentimiento implícito, ya que fue informada al entrar que había un abogado presente documentando el encuentro. Todo lo que ha confesado aquí puede y será usado en su contra en el proceso legal. La cara de Beatriz se puso verde. Había caído en la trampa perfectamente, confesando no solo el robo sino también la manipulación psicológica, el desprecio hacia la víctima y las amenazas de represalia. Mauricio se veía como si fuera a desmayarse. Además, continuó Enrique, las evidencias que tenemos son abrumadoras. Registros bancarios, correos electrónicos, grabaciones de llamadas telefónicas, testimonios de empleados bancarios que recordaron las inconsistencias en las solicitudes, y ahora esta confesión completa. Cualquier juez del país los condenaría sin dudarlo. Beatriz intentó una última manipulación desesperada. Se tiró al suelo, literalmente, y comenzó a llorar de manera teatral. Por favor, Mami Mónica, te juro que voy a devolverte todo el dinero. Dame una oportunidad. Mauricio y yo vamos a trabajar día y noche para pagarte hasta el último centavo. Pero su actuación era tan exagerada, tan obviamente falsa, que hasta Mauricio parecía avergonzado de ella. ¿Con qué dinero van a pagarme?, le pregunté con sarcasmo. ¿Con el dinero que van a ganar vendiendo la ropa que compraron para su negocio fantasma? ¿O van a conseguir trabajos honestos por primera vez en sus vidas? Me acerqué a donde estaba tirada en el suelo y le hablé con una frialdad que no sabía que tenía. Beatriz, durante 5 años me mentiste todos los días. ¿Por qué habría de creerte ahora? Mauricio intentó un último recurso, la culpa familiar. Mamá, si haces esto, papá va a enterarse de todo. Va a saber que su hijo es un ladrón, que su nuera lo engañó, que su familia se destruyó. ¿Realmente quieres matarlo de la impresión cuando apenas se está recuperando del corazón?
Su argumento me hizo dudar por un momento, pero fue María quien me devolvió la claridad. Mónica, me dijo, José va a enterarse tarde o temprano cuando lleguen las deudas, cuando vengan los bancos a cobrar, cuando se den cuenta de que no tienen dinero para sus medicamentos. ¿Prefieres que se entere de la verdad o que viva sus últimos años angustiado por deudas que no entiende? Tenía razón. José merecía saber la verdad, por dolorosa que fuera. Y merecía saber que su esposa no se iba a quedar callada ante esta injusticia. Mauricio, le dije con una tristeza profunda pero también con determinación absoluta, tu padre va a enterarse de todo porque yo se lo voy a contar. Y va a entender por qué tuve que hacer justicia, aunque eso signifique que su hijo vaya a la cárcel. En ese momento sonó el timbre de la casa. Era el detective Ramírez con una orden de arresto. Señora Herrera, me dijo al entrar, basándonos en la evidencia que nos proporcionó y en la investigación que hemos realizado, tenemos órdenes de arresto para Mauricio Herrera y Beatriz Vega por los cargos de robo de identidad, fraude financiero y asociación ilícita. Ver a mi hijo esposado fue una de las imágenes más dolorosas de mi vida. Pero también fue el momento en que supe, sin lugar a dudas, que había hecho lo correcto. Porque por primera vez en 5 años, yo tenía el control de mi propia vida. Después de que se llevaran a Mauricio y Beatriz esposados, mi casa se llenó de un silencio extraño. Era como si hubiera pasado un huracán y ahora estuviéramos en el ojo de la tormenta, sabiendo que aún faltaba más turbulencia por venir. María se quedó conmigo esa noche, y las dos nos sentamos en la cocina bebiendo té, procesando lo que había pasado. Mónica, me dijo mi hermana, sé que duele ver a Mauricio así, pero hiciste lo que tenías que hacer. Tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Durante 32 años había sido madre antes que cualquier otra cosa. Había justificado cada error de Mauricio, había cubierto cada una de sus metidas de pata, había sacrificado mi propia comodidad por su felicidad. Verlo llevarse por la policía había sido como arrancarme el corazón, pero también había sido liberador de una manera que no esperaba. Al día siguiente tuve que enfrentar la parte más difícil, contarle todo a José. Mi esposo había mejorado mucho de la cirugía y ya estaba en casa, pero seguía siendo frágil. Los médicos habían dicho que debía evitar el estrés y las emociones fuertes por lo menos durante 3 meses más. Pero yo sabía que no podía ocultarle la verdad por más tiempo. Lo encontré en el jardín, regando las plantas que tanto le gustaban. Se veía tranquilo, contento de estar vivo y en casa. Cuando me vio llegar, me sonrió con esa sonrisa que me había enamorado 40 años atrás. Mi amor, me dijo, ¿dónde estuvieron ayer Mauricio y Beatriz? Los esperé para cenar, pero nunca llegaron. Mi corazón se partió, porque sabía que en los próximos minutos iba a destruir esa paz que tanto necesitaba para recuperarse. Me senté a su lado en el banco del jardín y tomé sus manos. José, necesito contarte algo muy difícil sobre nuestro hijo y su esposa. Le conté toda la historia desde el principio, el fraude con las tarjetas de crédito, los viajes lujosos pagados con dinero robado, la manipulación psicológica que había durado años, la participación activa de Mauricio en el plan, y finalmente la confrontación y el arresto. José envejeció 10 años en esa conversación. Veía cómo se desplomaba su mundo, cómo se daba cuenta de que el hijo que había criado con tanto amor era capaz de traicionar a su propia madre de la manera más cruel. $250,000, repetía una y otra vez, como si no pudiera procesar la cifra. Nuestro Mauricio sabía de todo esto. Cuando terminé de contar, José se quedó callado por mucho tiempo. Pensé que se iba a enojar conmigo por haber denunciado a nuestro hijo, que me iba a culpar por destruir la familia. Pero en lugar de eso, me abrazó fuerte y me dijo, Mónica, mi amor, perdóname por no haber visto lo que estaba pasando. Perdóname por no haberte protegido de ellos. Sus palabras me hicieron llorar como no había llorado desde que empezó toda esta pesadilla. Durante semanas me había sentido sola, traicionada, como si fuera mi culpa por haber confiado demasiado. Pero José, mi compañero de vida, me estaba diciendo que él estaba de mi lado. No tienes nada que perdonarme, le dije entre lágrimas. Yo fui la tonta que les dio acceso a todo. No, me respondió con firmeza, tú fuiste una madre amorosa y una suegra generosa. Ellos fueron los que aprovecharon tu bondad para hacerte daño. Y estoy orgulloso de ti por haber tenido el valor de enfrentarlos. Escuchar esas palabras de José me dio una fortaleza que no sabía que necesitaba tanto. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal.
El abogado Enrique me mantuvo informada de cada paso del proceso. Mauricio y Beatriz habían sido liberados bajo fianza, pero tenían prohibido acercarse a mí o a José, y todas sus cuentas bancarias habían sido congeladas pendiente la investigación. La evidencia en su contra era tan abrumadora que sus propios abogados les estaban aconsejando llegar a un acuerdo. Pero Beatriz, aparentemente, no estaba dispuesta a aceptar la derrota fácilmente. 3 días después del arresto, empezó una campaña de acoso psicológico que me tomó completamente por sorpresa. Comenzó con llamadas telefónicas a todas las horas del día y la noche. Cuando yo contestaba, ella lloraba y me suplicaba que retirara los cargos, prometiendo pagar todo el dinero robado. Cuando José contestaba, le gritaba que yo era una vieja loca que estaba inventando todo por despecho. También empezó a mandar mensajes de texto terribles. Me escribía cosas como: eres una anciana amargada que no soporta ver la felicidad de los jóvenes, o vas a morirte sola y odiada por toda tu familia. Los mensajes llegaban a cualquier hora, incluso en la madrugada, y cada uno era más cruel que el anterior. Pero lo peor llegó cuando comenzó a acosar a nuestros vecinos y conocidos. Beatriz se presentaba en el supermercado donde yo compraba desde hace 20 años y les decía a todos los empleados que yo era una suegra tóxica que había inventado una historia de robo porque no podía aceptar que mi hijo fuera independiente. Fue a la iglesia donde José y yo habíamos sido feligreses durante décadas y le contó al padre Martín que yo estaba sufriendo de demencia senil y que por eso había acusado falsamente a mi propia familia. También empezó a aparecer en nuestro vecindario. Desde la ventana de mi cocina la veía parada en la esquina, observando mi casa durante horas. Llamé a la policía varias veces, pero me dijeron que mientras no entrara a mi propiedad, técnicamente no estaba violando la orden de alejamiento. Era una tortura psicológica calculada para quebrarme, para hacer que me sintiera tan acorralada que decidiera retirar todos los cargos. Una mañana, María y yo fuimos al mercado y allí estaba Beatriz, vestida con un traje gris carísimo que probablemente había comprado con mi dinero robado. Se acercó a nosotras con una sonrisa falsa y me dijo en voz alta, para que todo el mundo la oyera: «Hola, mami Mónica. ¿Cómo está su memoria últimamente? Espero que esté tomando sus medicamentos para la demencia». María se puso furiosa y le gritó que se fuera, pero Beatriz continuó con su teatro. «Pobre señora», le dijo a una desconocida que estaba comprando verduras, «está tan confundida que cree que su propia nuera la robó. Es muy triste cuando los ancianos pierden la razón y se vuelven paranoicos con su familia». Esa fue la gota que derramó el vaso. Llamé inmediatamente al detective Ramírez y le conté sobre el acoso constante. «Señora Herrera», me dijo, «esto es exactamente lo que esperábamos. Beatriz está desesperada y está cometiendo nuevos delitos tratando de intimidarla para que retire la denuncia. Cada mensaje, cada llamada, cada episodio de acoso público es evidencia adicional en su contra». También me puso en contacto con una psicóloga especializada en víctimas de fraude familiar. La doctora Carmen Ruiz me explicó que lo que estaba viviendo era muy común en estos casos. «Señora Mónica», me dijo durante nuestra primera sesión, «los estafadores familiares nunca aceptan la responsabilidad por sus actos. En lugar de sentir remordimiento, sienten rabia hacia sus víctimas por haber tenido el valor de denunciarlos. Beatriz está tratando de convertirla a usted en la villana de la historia». Las sesiones con la doctora Ruiz me ayudaron enormemente. Por primera vez en meses, alguien me escuchaba sin juzgarme, alguien me confirmaba que yo no era la loca, la mala, la exagerada. «Usted fue víctima de un tipo muy sofisticado de abuso psicológico», me explicó. Durante años, Beatriz la condicionó para que dudara de sus propias percepciones. Eso se llama gaslighting, y es una forma de tortura mental. También me ayudó a entender por qué había sido tan susceptible a la manipulación. Las personas como usted, que han construido su identidad alrededor del cuidado y el amor hacia otros, son blancos perfectos para este tipo de estafadores. Ellos identifican esa necesidad de ser útil y querida, y la explotan sin misericordia. Pero lo más importante que aprendí con la doctora Ruiz fue que yo tenía derecho a estar furiosa. Durante toda mi vida había reprimido la rabia, había pensado que las buenas madres y las buenas suegras no se enojaban, no guardaban resentimientos, siempre perdonaban. «Mónica», me dijo la psicóloga, «su rabia es completamente justificada. Le robaron su dinero, su confianza, su paz mental. Tiene todo el derecho del mundo a estar furiosa y a buscar justicia». Esas palabras me liberaron de una culpa que había cargado toda mi vida.
Por primera vez, me permití sentir toda la rabia que había estado guardando. Y esa rabia me dio una fuerza que no sabía que tenía. La rabia que había descubierto con la ayuda de la doctora Ruiz se convirtió en mi combustible para seguir adelante. Cada mensaje cruel de Beatriz, cada intento de hacerme ver como la villana de la historia, solo fortalecía mi determinación de llegar hasta el final con el proceso legal. Pero lo que no esperaba era que mi historia comenzara a resonar con otras mujeres que habían vivido situaciones similares. Todo empezó cuando María convenció a su amiga periodista de escribir un artículo sobre mi caso para el periódico local. «Hermana», me dijo, «tu historia puede ayudar a otras mujeres mayores a reconocer las señales de abuso financiero familiar antes de que sea demasiado tarde». Al principio me resistí, porque no quería que mi vida privada fuera tema de discusión pública, pero después entendí que tal vez mi dolor podría servir para proteger a otras personas. El artículo se publicó un martes por la mañana con el título: «Una madre de 66 años denuncia a su hijo y nuera por robar su identidad y estafar 250,000 pesos». Para el jueves, mi teléfono no paraba de sonar. Mujeres de toda la ciudad me llamaban para contarme sus propias historias de abuso financiero familiar. Doña Rosa, de 72 años, me contó que su hija le había estado robando dinero de su cuenta de ahorros durante 3 años, siempre con la excusa de emergencias que nunca existieron. Señora Patricia, de 68, descubrió que su yerno había falsificado su firma en documentos para pedir préstamos hipotecarios contra su casa. Carmen, de 75, se enteró de que su nieto favorito había estado usando su tarjeta de seguro social para abrir cuentas de crédito por todo el país. Cada historia que escuchaba me partía el corazón, pero también me confirmaba que no estaba sola. Durante décadas, estas mujeres habían sufrido en silencio, avergonzadas de admitir que sus propias familias las estaban robando, aterradas de quedarse solas y denunciaban a sus seres queridos. «Señora Mónica», me dijo doña Rosa llorando por teléfono, «usted es muy valiente por haber denunciado. Yo nunca me atrevería a mandar a mi hija a la cárcel, aunque sé que se lo merece». Esas conversaciones me hicieron entender que mi caso no era solo sobre justicia personal, era sobre romper un patrón de silencio que permitía que los abusadores siguieran victimizando a las personas mayores sin consecuencias. Decidí que no me iba a esconder. Si Beatriz quería hacer un circo público de mi vida, yo le iba a dar un espectáculo que no esperaba. El abogado Enrique me informó que el juicio estaba programado para dentro de 6 semanas. Mauricio había decidido cooperar con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida, lo que significaba que iba a testificar en contra de Beatriz. Aparentemente, cuando se vio enfrentado a la posibilidad real de varios años de prisión, mi hijo finalmente encontró algo parecido a la conciencia. Su testimonio va a ser crucial, me explicó Enrique durante una de nuestras reuniones. Mauricio va a confirmar que Beatriz fue la mente maestra detrás del fraude, que ella planificó cada paso del robo de identidad, y que él simplemente fue cómplice por debilidad y codicia. Esto podría significar que Beatriz enfrente hasta 10 años de prisión, mientras que Mauricio probablemente solo reciba 2 años con libertad condicional. Parte de mí se sintió aliviada de que mi hijo finalmente estuviera haciendo lo correcto, pero otra parte se preguntaba si su cooperación era genuino arrepentimiento o simplemente otra forma de manipulación para salvarse a sí mismo. La doctora Ruiz me ayudó a procesar esos sentimientos contradictorios. «Mónica», me dijo, «después de décadas de abuso emocional, es normal que dude de las motivaciones de Mauricio. Su instinto de protegerse está funcionando correctamente». Mientras se acercaba la fecha del juicio, Beatriz intensificó sus tácticas de intimidación. Comenzó a enviarme cartas manuscritas llenas de amenazas veladas. En una de ellas escribió: «Mami Mónica, espero que disfrute su momento de gloria, porque cuando esto termine, usted va a pagar muy caro por haberme traicionado. Las personas como usted no merecen morir en paz». También empezó a difundir rumores más elaborados sobre mi estado mental. Le contó a quien quisiera escuchar que yo sufría de Alzheimer temprano, que José me controlaba y me obligaba a inventar historias, que María me había lavado el cerebro para que denunciara a la familia. Incluso llegó al extremo de contactar a algunos de mis antiguos compañeros de trabajo para preguntarles si había notado signos de demencia en mí durante mis últimos años laborando. Pero su estrategia se volvió en su contra cuando varias de esas personas contactaron directamente al detective Ramírez para reportar que Beatriz las había estado presionando para que dieran testimonios falsos sobre mi capacidad mental. «Señora Herrera», me dijo el detective, «Beatriz se está cavando su propia tumba. Cada intento de desacreditarla está generando más evidencia de obstrucción a la justicia».
La semana antes del juicio, recibí una visita inesperada que cambió completamente mi perspectiva sobre toda la situación. Era Mauricio, acompañado por su abogado defensor. Se veía demacrado, había perdido peso, y tenía unas ojeras terribles. Por primera vez en años, parecía realmente avergonzado de sí mismo. «Mamá», me dijo con una voz que no había escuchado desde que era niño, «sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que estoy arrepentido de verdad. No solo porque me atraparon, sino porque finalmente entiendo el daño que te hice». Se sentó en el sofá donde había crecido jugando, donde había visto televisión conmigo miles de noches, donde había llorado en mis brazos cada vez que se lastimaba. «Durante todos estos meses en terapia obligatoria», continuó, «he tenido que enfrentar la verdad sobre lo que soy. Soy un hombre de 32 años que le robó a su propia madre. Soy alguien que permitió que su esposa abusara psicológicamente de la mujer que más lo amaba en el mundo. No hay excusa para eso». Sus palabras me conmovieron, pero ya no era la misma mujer que habría corrido a abrazarlo y a perdonarlo todo inmediatamente. Los meses de terapia con la doctora Ruiz me habían enseñado a escuchar las palabras, pero también a observar las acciones. «Mauricio», le dije, «agradezco que hayas venido a disculparte. Pero las disculpas no van a devolverme el dinero que gastaron, ni van a borrar los años de manipulación, ni van a sanar la traición que siento». «Lo sé», respondió, y por primera vez vi lágrimas genuinas en sus ojos, no las lágrimas manipuladoras que había aprendido a usar desde niño. «No espero que me perdones ahora, tal vez nunca. Solo quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de reparar el daño que causé. Voy a testificar contra Beatriz, voy a contar toda la verdad sobre cómo planeamos robarte, y voy a aceptar cualquier consecuencia legal». Su abogado confirmó que Mauricio había decidido no solo cooperar con la fiscalía, sino también renunciar a cualquier derecho de herencia sobre la casa y las propiedades familiares. «Quiere firmar un documento legal renunciando a cualquier reclamación futura sobre el patrimonio de ustedes», me explicó. «También quiere establecer un plan de pagos para devolver gradualmente todo el dinero robado, aunque le tome el resto de su vida». José, que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. «Hijo», le dijo con una voz cansada pero firme, «aprecio que hayas venido a disculparte. Pero tu madre y yo necesitamos tiempo para decidir si podemos alguna vez confiar en ti otra vez. Has destruido nuestra familia, y eso no se arregla con una conversación». Mauricio asintió, entendiendo que no había soluciones fáciles para el daño que había causado. Antes de irse, me pidió una última cosa. «Mamá, sé que vas a testificar en el juicio. Cuando lo hagas, por favor dile al juez toda la verdad sobre mí también. No solo sobre Beatriz. Merezco pagar por lo que hice, y quiero que sepas que no voy a culparte por cualquier consecuencia que enfrente». Después de que se fue, José y yo nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo. «¿Crees que es sincero esta vez?», me preguntó mi esposo. «No lo sé», le respondí honestamente. «Pero ya no importa si es sincero o no. Lo importante es que finalmente estamos haciendo lo correcto para nosotros mismos». La noche antes del juicio, apenas pude dormir. En unas pocas horas iba a estar frente a un juez, contando la historia más dolorosa de mi vida, exponiendo la traición más profunda que había experimentado. Pero también sabía que era mi oportunidad de hablar no solo por mí, sino por todas las mujeres que habían sufrido en silencio el abuso financiero familiar. El día del juicio llegué al juzgado acompañada de José, María y el abogado Enrique. Llevaba puesto mi mejor vestido coral, el que había usado para la boda de Mauricio hace 5 años, cuando aún creía que tenía una familia unida y amorosa. Había decidido usarlo como un símbolo. La mujer que había sido víctima por tanto tiempo había muerto, y la mujer que iba a hablar en esa sala de justicia era alguien completamente nueva. Cuando vi a Beatriz entrar a la sala con sus abogados, no pude evitar sentir una mezcla de rabia y lástima. Llevaba un traje negro sobrio, su cabello perfectamente arreglado, y actuaba como si fuera la víctima de una terrible injusticia. Pero ya no me intimidaba su presencia. Ya no era la suegra ingenua que se dejaba manipular por una sonrisa falsa y unas palabras dulces. Mauricio entró poco después, esposado y con el uniforme naranja de los prisioneros. Nuestros ojos se cruzaron por un momento, y vi en su mirada algo que no había visto en años: vergüenza genuina. Había adelgazado mucho, y se veía mayor de sus 32 años. José apretó mi mano cuando vio a nuestro hijo así,
y supe que a pesar de todo lo que había pasado, verlo en esa situación le partía el corazón. El fiscal comenzó su alegato inicial, pintando un cuadro devastador del caso. Explicó al juez cómo Beatriz había ejecutado un plan sistemático para robar mi identidad, aprovechándose de mi confianza y de mi falta de conocimientos tecnológicos. Detalló cada transacción fraudulenta, cada mentira, cada manipulación psicológica. Los números eran abrumadores: $250,000 robados a lo largo de 3 años, divididos entre viajes de lujo, ropa de diseñador, tratamientos de belleza y caprichos personales. Cuando llegó mi turno de testificar, me puse de pie con las piernas temblorosas, pero con una determinación férrea. El fiscal me guió a través de toda la historia, desde el momento en que conocí a Beatriz hasta el día en que descubrí las fotos de Maldivas. Conté cada detalle de la manipulación, cada señal de alerta que había ignorado, cada momento en que debería haberme dado cuenta de que algo estaba mal. Señora Herrera, me preguntó el fiscal, ¿en algún momento usted autorizó a su nuera a usar su información personal para solicitar tarjetas de crédito? Jamás, respondí con voz clara y fuerte. Yo ni siquiera sabía que esas tarjetas existían hasta que ella me confesó haberlas usado. ¿Y en algún momento autorizó los gastos de $250,000 que aparecen en su nombre? Nunca. Cada centavo de ese dinero fue robado sin mi conocimiento ni consentimiento. Pero la parte más difícil del testimonio fue cuando tuve que hablar sobre el abuso emocional. Señora Herrera, me preguntó el fiscal, ¿cómo describiría usted la relación que tenía con Beatriz antes de descubrir el fraude? Tomé aire profundo y respondí: durante 5 años, creí que tenía la nuera perfecta. Una joven que me amaba, que me respetaba, que me veía como una segunda madre. Ahora sé que cada abrazo, cada "Mami Mónica", cada momento de aparente cariño era parte de una actuación calculada para robarme. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero continué hablando. Lo que más duele no es solo el dinero robado. Es saber que durante 5 años viví en una mentira completa. Es saber que la persona en la que más confiaba me veía como una víctima fácil, como una anciana estúpida que merecía ser engañada. Es saber que cada vez que yo le contaba mis preocupaciones, mis miedos, mis secretos más íntimos, ella los estaba usando para planear cómo hacerme más daño. Cuando el abogado de Beatriz me interrogó, intentó pintarme como una mujer mayor confundida que había malinterpretado la situación. Señora Herrera, me dijo con condescendencia, ¿no es posible que usted haya autorizado estos gastos y simplemente no lo recuerda bien? A su edad, la memoria puede ser un poco frágil. Su estrategia era exactamente la que Beatriz había usado durante meses: hacerme dudar de mi propia cordura. Pero yo ya no era la misma mujer que se dejaba intimidar por esas tácticas. Señor abogado, le respondí con calma pero firmeza, tengo 66 años, no 96. Mi memoria funciona perfectamente, como lo demuestra el hecho de que pude recordar y documentar cada una de las mentiras de su clienta. Si mi mente estuviera fallando, ¿cree usted que habría podido recopilar toda la evidencia que llevó al arresto de su clienta? El momento más impactante del juicio llegó cuando Mauricio subió al estrado como testigo de la fiscalía. Con voz quebrada, confesó todo. Explicó cómo Beatriz había concebido el plan, cómo lo había convencido de participar, cómo habían dividido las tareas para ejecutar el fraude. Mi esposa me convenció de que mi madre nunca se enteraría, dijo mirando al suelo, y que cuando ella muriera, nosotros heredaríamos todo de todos modos, así que técnicamente solo estábamos adelantando nuestro patrimonio. ¿En algún momento consideró el daño emocional que esto le causaría a su madre?, le preguntó el fiscal. Mauricio levantó la vista hacia mí, y vi dolor genuino en sus ojos. No, respondió. Solo pensé en el dinero. Solo pensé en lo que nosotros queríamos. Nunca pensé en mi madre como una persona con sentimientos, sino como una fuente de recursos. Y eso me convierte en un monstruo. Su testimonio fue devastador para la defensa de Beatriz. Confirmó cada detalle de la planificación, cada mentira, cada manipulación. También reveló detalles que yo no conocía, como Beatriz había estudiado mis rutinas durante meses antes de comenzar el fraude, como había practicado imitando mi voz para las llamadas telefónicas a los bancos, como había celebrado cada vez que lograba acceder a una nueva cuenta o solicitar una nueva tarjeta. Cuando llegó el turno de Beatriz para testificar en su propia defensa, su actuación fue patética. Intentó pintarse como una víctima de las circunstancias, una joven esposa que había sido manipulada por su esposo mayor.
Afirmó que yo había malentendido la situación, que ella había creído genuinamente que tenía mi autorización para todos los gastos, que todo había sido un terrible malentendido familiar. Pero cuando el fiscal la confrontó con la grabación de nuestra conversación en el hospital, donde confesaba haber gastado $200,000 con arrogancia y desprecio, su fachada se desplomó completamente. Esa grabación fue hecha sin mi consentimiento, gritó perdiendo la compostura. Es ilegal. El juez le recordó que había sido informada de la presencia del abogado, y que por tanto había dado su consentimiento implícito. Luego el fiscal reprodujo la grabación de nuestra última confrontación en mi casa, donde Beatriz admitía haber sentido asco por tener que tratarme con cariño durante 5 años, donde se burlaba de mi ingenuidad, donde me llamaba vieja estúpida y anciana patética. Escuchar esas palabras otra vez en la sala del juzgado, frente a José y María, fue doloroso, pero también liberador. Por fin, todo el mundo podía ver la verdadera cara de la mujer que yo había amado como hija. El juez deliberó durante 2 horas. Cuando regresó, su expresión era grave. En mis 25 años como juez, comenzó, he visto muchos casos de fraude financiero, pero pocos tan calculados y crueles como este. La evidencia demuestra que la acusada no solo robó una suma considerable de dinero, sino que también ejecutó un abuso psicológico sistemático contra una mujer mayor que la había tratado con amor incondicional. Beatriz Vega, continuó mirándola directamente, usted es culpable de robo de identidad en primer grado, fraude financiero agravado, abuso de confianza y obstrucción a la justicia. La sentenció a 8 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de los 5 años. También deberá pagar la restitución completa de los $250,000 robados, más intereses y daños punitivos. Beatriz se desplomó en su silla gritando que era injusto, que ella era joven y merecía una segunda oportunidad. Pero ya nadie la escuchaba. Mauricio recibió 2 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 1 año, considerando su cooperación y su testimonio. Cuando salimos del juzgado, sentí como si me hubieran quitado un peso de 500 libras de los hombros. José me abrazó y me dijo, mi amor, estoy orgulloso de ti. Luchaste por nosotros, por nuestra dignidad, por nuestro futuro. María también me abrazó llorando. Hermana, le demostraste al mundo que las mujeres mayores no somos víctimas indefensas. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente. Con la ayuda del abogado Enrique, logré recuperar la mayoría del dinero robado a través de los seguros de fraude de las tarjetas de crédito y la venta forzosa de los bienes que Beatriz había comprado con mi dinero. La casa estaba segura, las deudas pagadas, y José y yo pudimos finalmente vivir en paz. Pero lo más importante es que recuperé algo que no sabía que había perdido, mi amor propio. Ya no soy la mujer que se sacrifica hasta el punto de ponerse en peligro. Ya no soy la madre que justifica cualquier comportamiento de sus hijos. Ya no soy la suegra que permite que la maltraten con tal de sentirse querida. Ahora trabajo como voluntaria ayudando a otras víctimas de fraude familiar. Mi historia se ha vuelto un ejemplo para otras mujeres mayores que enfrentan situaciones similares. He aprendido que el amor real nunca requiere que sacrifiques tu dignidad, tu seguridad o tu bienestar. He aprendido que decir no no te hace una mala persona, te hace una persona inteligente. Mauricio salió de prisión hace 3 meses. Ha cumplido su palabra, renunció a cualquier herencia, está pagando religiosamente su parte de la restitución y está asistiendo a terapia. Hemos comenzado a reconstruir nuestra relación lentamente, pero bajo términos completamente nuevos. Ya no es mi niño pequeño que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Es un hombre adulto que debe ganarse mi confianza otra vez. Beatriz sigue en prisión y seguirá ahí por varios años más. A veces recibo cartas suyas pidiendo perdón, pero las tiro sin abrirlas. Algunas traiciones son tan profundas que el perdón se convierte en otra forma de victimización. Al final, esta experiencia terrible me enseñó la lección más valiosa de mi vida, que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, y nunca es demasiado tarde para comenzar una nueva vida. A los 66 años, finalmente aprendí a amarme a mí misma tanto como había amado a otros. Y esa es la mujer que soy ahora, Mónica, no la víctima, sino la superviviente.